Así se aprobaron ayer PDOT y PUCS, quedan solamente las reconsideraciones que serán definidas en los días que vienen de esta semana y la aprobación final y definitiva el próximo día jueves. Damos la bienvenida en esta mañana al licenciado José Fajardo, concejal rural del Cantón Cuenca por el Movimiento Nueva Generación. Concejal Fajardo, quisiéramos conocer el grado de conformidad que tiene usted con lo que se aprobó en PUCS y PDOT, sobre todo relacionados con el sector rural del Cantón Cuenca. Bienvenido. Qué gusto. Un saludo cordial a los radio oyentes de este importante medio de comunicación. Y a usted, estimado Gustavo, qué bien gustoso de estar nuevamente aquí. A ver, un tema que hay que dejar claro es que no hay verdad absoluta en el mundo. Sí, eso no existe. Habrán algunas cosas que se puede haber pasado. Sin embargo, creo que le hemos trabajado un poco más de un año, sí, para llegar a este término, un poco más de un año de trabajo con los diferentes departamentos, con las socializaciones que entendería no han llegado a todos y quizás en algunos lugares a donde debe llegar más. Sin embargo, son temas que están ahí y que cualquier cosa puede haber. El momento que este instrumento o herramienta, sí, que sirva hasta donde sea posible. Lo que se ha hecho es a la herramienta, decían en mi tiempo, arreglarle, afilarle, ponerle algunos elementos para que sea útil. Mañana pasado quizás ya no servirá todo, servirá una parte. En sí habrá que seguirle trabajando a medida que avancemos con lo que se ha planteado. Lo que aquí se quiere es que Cuenca en sí tenga una herramienta para que sirva de elementos, sobre todo para lo que es la planificación. Una planificación que está en torno al cantón. Yo debo ser insistente en eso. Habrán algunas cosas que han quedado y ha habido reclamos de la ciudadanía y bienvenidos. Yo creería que eso es importante. Eso hace ver que la ciudadanía también está presente, está latente y está con pendiente de lo que pueda suceder, no está olvidada de lo que tiene que hacer, y eso a mí me parece importante. Bueno, entre muchas amenazas que se cierren sobre el cantón, hablemos de una de ellas, que es este proyecto de Quimsacocha, Loma Larga, llamada por los gobiernos, y el antecedente de que el Consejo Cantonal el 16 de enero resolvió que este proyecto no debe realizarse porque envenenaría, así de simple, las aguas de los ríos Tarqui, Yanuncay y Rircay. Quisiera preguntarle, concejal, si es que el Consejo, esta decisión del propio Consejo Municipal, se la dio forma, o encontró sustento en estos planes PUCS y PDOT que están prácticamente ya en la recta final para su aprobación definitiva. Indudablemente hay que tener en consideración, para no confundir las cosas, el municipio legisla en el uso y control del suelo. No tiene otra competencia para que no se mezcle con lo que son las leyes o lo que decida el gobierno, el Estado. Sin embargo, en el artículo 49 de esta reforma, enumerado 9, se puso expresamente en línea media: no se dará paso a un solo milímetro en el cambio y uso de suelo en lo que tiene que ver todas las reservas de humedales. Y esto tendría una cobertura general en todo el cantón. La ordenanza es para todo el cantón, así es, y sobre todo lo que usted decía al inicio en su comentario, que es un tema fundamental. Aquí lo que tenemos que defender y entre todos es la vida, ¿sí? Y la vida, a ver, 3 elementos que componen la vida: suelo, agua, aire. Sin esos 3 elementos que componen la vida, realmente no existiríamos. Y ojo, ya el año pasado, por el mes de noviembre, 150 días de sequía.
tenemos ahí una dificultad con los fenómenos naturales, que en el cambio climático no sabemos cómo nos viene, qué nos va a ofrecer, pero 150 días de sequía nos quedamos ya sin agua, por poco en emergencia para el agua de consumo humano, pero para lo que es la electrificación y esas cosas, realmente ya no tuvimos agua. Por lo tanto, no es solamente un tema de Cuenca, es un tema, yo diría, nacional, el que se pueda proteger las aguas de lo que es, o más que las aguas, los humedales, porque de ahí viene el agua. Cuenca en sí depende el agua de Cuenca solamente de los humedales, no tenemos otra forma de tener agua. Y si es que no controlamos en este momento, ojo mi querido Gustavo y ciudadanía, no solamente la minería, que quede bien claro, es también el fraccionamiento del suelo, que afecta tanto a lo que son los humedales. Se fracciona el suelo y luego en los humedales se coge, se destruye, sí, para poner ganadería, para poner agricultura, piscicultura, viviendas, etcétera, etcétera, y le hacen pedazos los colchones, sí, que donde se conserva el agua. Y si eso no controlamos hoy, yo les puedo asegurar que en 8, 10 años ya no tenemos humedales y por lo tanto no tendremos agua. Ahora le pregunto a usted, ¿se quedó usted conforme con el tiempo que el Consejo Municipal ya, más allá de las comisiones, trató este tema en estas largas discusiones que se han dado, que se han llevado adelante por algunos meses? A nosotros nos preocupó escuchar a uno de los concejales, se me escapa su nombre, estuvo hace muy pocos días en entrevista con este medio de comunicación, faltaban 3 días para el día de hoy y él señalaba que recién se iba a tratar, por ejemplo, este tema de la resolución del Consejo Cantonal del 16 de enero sobre Quimsacocha. Bueno, yo diría, a ver, son 5 largas discusiones para estas reformas del PDOT, son 110 artículos me parece, sí, unas que son más que reformas, ajustes. En la anterior administración, cuando armamos el PDOT, nos tomó 54 sesiones. Es decir, nunca será el tiempo suficiente y nunca quedarán... Son regulaciones muy complejas. Sí, y nunca terminarán las cosas o nunca quedarán las cosas terminadas, y eso no hay por qué negar. Si las cosas ya estuvieran terminadas, entonces ya no habría que hacer, ¿cierto? Entonces habrán algunas cosas que seguirán siendo necesarias a medida que se utiliza la herramienta, habrá desgaste en la misma herramienta y habrá que irle ajustando en los tiempos que sean necesarios. Esto se dice que tiene por ley que ajustarse cada 4 años, y eso es que tiene que hacerse, y el PDOT en sí está con una proyección, con un destino hasta el 2032. Entonces en eso habrá que ir haciendo los ajustes que sean necesarios, y obviamente habrá que ir haciendo las ordenanzas que igual van siendo necesarias y que están ya desde el PDOT anterior y que aún unas no están terminadas y hay que seguirlas trabajando. Siendo usted concejal rural, señalaba que hay otros aspectos, entre ellos el fraccionamiento del suelo que le han preocupado, pero ¿cuáles son los otros temas polémicos? Pues hubo algún movimiento, sobre todo en los sectores rurales, en varias ocasiones, incluso protestas fuera del municipio de Cuenca. Se evacuaron estos puntos, todos aquellos que preocupaban a la ciudadanía o sobre los cuales no habían sido debidamente informados. A ver, yo creo que ahí sí se generó una confusión y hay que decir a la ciudadanía, en el artículo 46, en el literal N y M, sí, donde se hablaba de sanciones, por ejemplo. La ordenanza del PDOT PUX, eso no regula multas ni sanciones. Quizás en la redacción, el que hizo la redacción a lo mejor se le fue a aquello, y eso, pero ya había sido pedido y había sido observado por el señor síndico, entonces decíamos ya teníamos pendiente de aquello y efectivamente cuando íbamos a tratar eso es donde hubo el reclamo de la gente. Otro tema que también generó confusión ahí es con el tema de las prescripciones adquisitivas,
que se decía que el municipio va a prohibir las prescripciones. Insisto, para la ciudadanía, el municipio no hace leyes, no regula leyes, no da sentencias, sí solo regula el suelo. Entonces, por ningún lado se puede pensar que vamos a prohibir una prescripción, para nada. El juez prescribe, la gente que va a la prescripción obviamente tendrá sus argumentos para la prescripción tal como indica la ley, pero ese es un tema, digamos, del juez. Lo complicado es ahí, y ahí también un mensaje para la ciudadanía, es porque la prescripción sí debe tomarse en consideración, que tiene que tener ingreso, que tiene que tener vía, que tiene que cumplir el lote mínimo, porque ahí el municipio, claro que sí regula eso, claro que regula el suelo, el control. Si usted no cumple el lote mínimo, es una pena, porque muchas de las veces eso suele darse y siempre se ha dado. Sí, le hacen la prescripción y el ciudadano con todo el derecho llega y dice, a ver, yo ya tengo escritura y aquí quiero vía. ¿Por dónde le ponemos vía? Si el momento de hacer la división, de hacer la prescripción, no se dejó un espacio para la vía. ¿Cómo? Hay que comerle al vecino de lado. ¿Por qué al vecino de lado? Y aquí sí es un tema, yo diría, de dignidad para el ciudadano. Sí, que un poco que se tenga presente la dignidad del uno o del otro. No porque soy de la ruralidad, no porque soy campesino, no debo tener un espacio de vía para ingreso. Mañana pasado estaremos avanzados en edad, tendremos alguna enfermedad, necesitamos tener, aunque sea una silla de rueda, no podemos entrar por un camino vecinal. Dios no quiera, un incendio. Sí, por donde entra la ambulancia, una emergencia. Vale, el campo también tiene actividades productivas que requieren de movilización. Tiene actividades productivas. El tiempo no nos da para mucho más, licenciado Fajardo. Volviendo al inicio, quisiera preguntarle a usted, ¿se queda usted tranquilo con lo que se ha regulado y está consciente usted de que el Cantón Cuenca, espero no equivocarme en la cifra, tiene en su territorio aproximadamente un 60% de este territorio con concesiones mineras, por lo menos a nivel de exploración? Muchas de estas concesiones, que algunas se encuentran, digamos que en un estado latente, otras se encuentran en marcha, otras quieren ser activadas ya, como Quimsacocha, se encuentran en el área del macizo del Cajas. A ver, si me permite, mi estimado Gustavo, para decir una cosa que quizás no con el ánimo de herir susceptibilidad a nadie, pero, a ver, la consulta en Girón, si la consulta popular en Girón, más del 90% le dijo no a la minería en fuentes de agua. En la consulta de Cuenca en el 2021, me parece, en 2020 le dijo el 82% de la ciudadanía le dijo no a la minería en áreas donde están las recargas hídricas. Y claro, el actual gobierno, que no tengo nada, para nada, sí, fue a Canadá y hizo los acuerdos con las mineras, y luego vino acá incluso en una resolución de un juez donde tenía que hacerse la consulta a la gente por el tema ambiental, no sé qué cosas hacían, decían incluso a escondidas, pero ya pues... No, la realidad es que el actual gobierno quiere hacer ese proyecto. Exactamente. Lo tiene entre las prioridades, lo hemos visto esto en el ministerio encargado de la minería, y está también en los planes prioritarios para Ecuador de la Cámara de la Minería. Y sorprendentemente, mi querido Gustavo, aquí va la mala palabra que le decía, el 62% de la población cuencana le dio el apoyo. ¿A qué? Al gobierno, al actual presidente. Es tema ya para un análisis de carácter más general. Entonces a mí me preocupa cuando decimos luchamos en contra de aquello y es cosa. Tenemos que estar muy claros en cuanto a estas amenazas que están pendientes y son más urgentes que nunca. En todo caso, ya usted bien señalaba el pronunciamiento del Consejo en sí, el 16 de febrero me parece, le dijo, 16 de enero, no
vamos a dar paso al cambio de uso de suelo, peor para que se dé la minería en Cuenca. Esperemos que así sea, el tiempo no nos da para más. Queremos agradecer por su presencia al licenciado José Fajardo, concejal rural del Cantón Cuenca. Tendremos la próxima semana seguramente más análisis a profundidad de lo que se ha aprobado en PUX-IPDOT, que será ya sentenciado, aprobado definitivamente el próximo día jueves, según lo que pudimos observar al cierre de esta sesión que culminó el día de ayer en el Consejo Municipal de Cuenca. Son las 9:06 minutos.